Por otro lado, en la curva de demanda, yo tengo la situación inversa, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo ver que la curva de demanda, al plotearla en un plano cartesiano, va a tener una pendiente negativa. Es decir, que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad que los consumidores de ese producto demandan va a reducirse, ¿verdad? En el global de un mercado. Y esto, pues, hasta cierto punto nos es ligeramente más intuitivo, ¿verdad? Si yo vengo y tengo un producto cualquiera, digamos la carne, ¿verdad? La carne de res que ha tenido un incremento importante en los precios en los últimos meses. Si la carne de res aumenta de precio, yo voy a tener un, una reducción en la cantidad de carne que la gente demanda, ya sea por capacidad de pago, ¿verdad? Si la carne antes costaba 30 la libra y ahora cuesta 50, menos personas van a poderla pagar, o por preferencia, ¿verdad? Yo soy muy fan de la carne, pero no estoy dispuesto a pagar 50 quetzales aunque tenga la capacidad, ¿verdad? Y entonces, o voy a reducir la cantidad. Si antes comía carne 3 veces por semana, ahora voy a comer solo una vez por semana, ¿verdad? Entonces, esta es la ley de la oferta y la ley de la demanda, ¿verdad? Estas leyes son independientes hasta cierto punto, ¿verdad? Pero dentro de un mismo mercado interactúan. Vamos a pasar un poco aquí a... ¿Dónde está más este paint? Vamos a hacer aquí un poco un dibujito de el tema de oferta y demanda. Compañeros, ¿quién se recuerda en su curso de micro del cuarto semestre? ¿Qué era el equilibrio entre oferta y demanda? Julia García, ¿tiene la palabra? Gracias, buenas noches. El punto de equilibrio es cuando se obtiene, pues, valga la redundancia, el equilibrio entre los ingresos y los costos. Llegamos a un punto en donde no recuperamos la inversión, pero tampoco perdemos, ¿verdad? Es un punto nulo, ¿verdad? No ganamos, pero tampoco perdemos. Muchas gracias. Fíjense que ahí hablamos de un punto de equilibrio en cuanto a ingresos y costos de una empresa, pero en el contexto del mercado, eso no es exactamente lo que estamos hablando. Silic, me da la palabra a los compañeros conforme hayan levantado la mano. Sí, Henry Pérez es el único que tiene su mano levantada. Lic, ¿es cuando la oferta es la misma que la demanda? Ahí estamos correctos. Cuando la oferta o la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales. Entonces aquí le vamos a poner aquí nosotros oferta y aquí demanda. Entonces, como vemos nosotros, hay un punto donde las dos curvas se intersectan, ¿verdad? Y siempre va a haber un punto donde se intersectan por el tema de que tienen las pendientes en direcciones opuestas. Ese punto es el que nosotros le llamamos equilibrio, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí cantidad en el eje X y tenemos precio, ¿verdad? Le voy a poner una Q. Generalmente ustedes cuando lean los libros de texto van a encontrar que la nomenclatura para cantidad es una Q, porque es de quantity en inglés, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a encontrar en este eje diversos niveles de precio, ¿verdad? Entonces supongamos que este nivel representa el 10, el 20, el 30, 40, 50. Digamos que este es el mercado de la carne, vamos a decir, ¿verdad? Y este va a representar la cantidad de carne, ¿verdad? Digamos la cantidad semanal de carne por consumidor. Digamos que aquí va a ser 3 libras, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20. Se los pongo con números reales porque a veces no es intuitivo el momento de la dirección, pero a la larga los números reales son un poco irrelevantes, ¿verdad? El equilibrio no es una situación que se dé, por así decirlo,
automáticamente, ¿verdad? No es una situación que sea el origen del mercado. El equilibrio se da porque es una consecuencia del comportamiento de la oferta, de la curva de oferta y de la curva de demanda. Estas curvas lo que me muestran es el comportamiento de los diferentes actores del mercado ante variaciones en el precio. ¿Ok? Entonces, digamos que para poner la pelota en circulación, podríamos decir de que empezamos en el lado de la oferta, ¿verdad? Entonces puedo decir yo, por ejemplo, de que digamos que el oferente fija los precios en 40 quetzales, o los oferentes fijan los precios en 40 quetzales por libra de carne, ¿verdad? ¿Cuánta es la cantidad que están dispuestos a ofrecer ellos a ese nivel de precio? Pues la cantidad que ellos están dispuestos a ofrecer es la que se encuentra acá. 18 libras por consumidor, ¿verdad? Entonces tienen ellos esta cantidad ofrecida. Sin embargo, a ese nivel de precio, ¿qué observan ustedes con la demanda? Es la línea roja. La demanda baja. La demanda ahí no se está moviendo, es un punto estático. Sin embargo, lo que la compañera dice es relevante, ¿verdad? La demanda es más baja, ¿verdad? La demanda es menor. Nosotros podemos, siguiendo nuestro ploteo acá, ver que a un nivel de precios de 40 quetzales, la cantidad de carne que yo estoy dispuesto a demandar, o que los consumidores de este mercado más bien están dispuestos a demandar, son 5 libras. Tenemos nosotros 18 libras en la oferta y 5 libras en la demanda. La oferta es mayor que la demanda, ¿verdad? Nosotros podemos formalizar diciendo que en este caso la oferta es mayor que la demanda. Y aquí, compañeros, les pido que ustedes piensen en qué sucede con los negocios cuando hay un exceso de inventario, cuando hay más inventario del que usted puede vender. Henry Pérez y Mario Yat. ¿Tiende a bajar el precio el oferente? Es correcto. Mario. Licenciado, buenas noches. Pues Bueno, prácticamente es lo mismo que comentaba mi compañero. Tienden a reducción de precio para desalojar el inventario. correcto, ¿verdad? Los precios van a tender a disminuir. ¿Qué pasa cuando los precios disminuyen? Pues cuando los precios disminuyen, algunos de los productores, de los oferentes, generalmente los menos eficientes, ¿verdad? No van a poder sostener su negocio, entonces van a ir saliendo del mercado y eso va a reducir la cantidad de carne que está disponible para la venta. A la misma vez, cuando los precios se disminuyen, un número más grande de personas van a poder demandar el producto, ya sea por capacidad o por preferencia, ¿verdad? Y el mercado va a seguir avanzando en esa dirección hasta llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? Es decir, que arribar a un punto de equilibrio es el mecanismo a través del cual se corrigen estos desbalances, ¿verdad? Ya sea que la oferta sea mayor que la demanda, o si vemos el efecto contrario, ¿qué pasa si la demanda es mayor que la oferta? Supongamos, vamos a borrar aquí un poquito para que no crear tanta confusión. Supongamos en otro escenario donde los productores fijan el precio en 20. A este nivel de precios, ¿cuánta es la cantidad ofrecida? A ojo de buen cubero, ¿verdad? No exacto. Va a ser alrededor de 8. Entonces la oferta va a ser igual a 8. Pero a ese nivel de precios, la cantidad demandada va a ser alrededor de 18. En este caso, la demanda es la que es mayor, ¿verdad? Demanda mayor que oferta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando la demanda es mayor que la oferta, compañeros?
Henry Pérez tiene la palabra. Los oferentes tienen que dar más caro el producto, licenciado. Correcto, ¿verdad? Pensémoslo, un escenario donde esto ocurre constantemente, ¿cuál es? Pensemos en las entradas a los conciertos, ¿verdad? Cuando un concierto se vende muy rápido, las entradas en reventa tienden a aumentar mucho de precio por eso mismo, ¿verdad? Porque hay más gente que quiere ir al concierto que boletos disponibles, y entonces los oferentes en ese caso tienen un incentivo para eh, para aumentar el precio. Cuando el precio aumenta, lo que yo voy a ver es que más oferentes van a poder entrar al mercado, ¿verdad? Más personas que van a ver oportunidad en estos precios más altos para tener un negocio, ¿verdad? Y esa alza en los precios va a ir sacando a algunos consumidores del mercado hasta el punto donde se arribe nuevamente al equilibrio. Y entonces la oferta y la demanda tienen este pequeño juego, esta oscilación por abajo y por encima del precio de equilibrio hasta que alcanzan un punto óptimo, ¿verdad? Un punto en el medio donde la oferta es igual que la demanda. ¿Está claro eso ahí, compañeros? Sí, licenciado. Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso es a lo que nos referimos con las leyes de la oferta, la ley de la demanda y la interacción que estas dos tienen, ¿verdad? Y con ese breve repaso de micro, vamos a hablar un poco sobre macro, ¿verdad? Que se refiere al desempeño general de la economía. Entonces, es un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Cuando hablamos de nivel macro, hablamos de indicadores. Aquí les voy a hacer un pequeño disclaimer, una salvedad, ¿verdad? De que es importante entender de que los indicadores macroeconómicos son indicadores estadísticos, no indicadores contables. ¿A qué nos referimos con esto, verdad? Nos referimos a que a la larga los indicadores macroeconómicos son aproximaciones a valores reales, ¿verdad? Porque a la larga no es posible obtener un valor exacto, contable, en el sentido contable de la producción total del país, ¿verdad? Si tomamos el PIB, ¿qué es el PIB? Bueno, el PIB lo que mide es la producción de bienes y servicios finales en una economía en un periodo dado, ¿verdad? Eso es el PIB. Pero si ustedes lo piensan, sería imposible capturar todo eso, ¿verdad? Entonces, a través de metodologías de muestreo y de estimación estadística, se obtiene un valor de cuánto fue la producción en un año dado. Y como les decía yo a los compañeros del otro periodo, no hay una... No hay tanto valor en el número como tal. Por ejemplo, el PIB, que sé yo, es 600,000 millones de quetzales, por ponerles una cifra, no tengo presente ahorita cuánto es. Pero ese valor en sí no nos dice mucho, ¿verdad? Los indicadores macroeconómicos son particularmente útiles en dos sentidos, ¿verdad? Uno, las razones o los ratios, ¿verdad? Cuando yo puedo ver qué porcentaje un sector del PIB representa el total, o un tipo de producción representa el total, o también cuando yo puedo observar tendencias, ¿verdad? Cuando yo puedo decir, bueno, yo puedo observar de que utilizando una metodología constante, el PIB crece 3-4% al año, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es importante entender de los indicadores macro, ¿verdad? Antes de adentrarnos un poco más dentro de los problemas de la macroeconomía, vamos a hablar de dos advertencias que se hacen a las personas que empiezan a estudiar análisis macroeconómico, ¿verdad? Y es que cuando nosotros hacemos análisis macroeconómico es muy fácil caer en algunos errores o algunas falacias lógicas, ¿verdad? Que es importante evitar. Y son particularmente comunes en la macroeconomía
porque nosotros, como son indicadores estadísticos, a veces, y me incluyo acá, a veces caemos en el error, en estos dos errores en particular, ¿verdad? La primera se llama la falacia post hoc y se da cuando se supone que debido a que un acontecimiento sucedió antes que otro, el primero fue la causa del segundo. Si quieren, ignoremos estos ejemplos acá porque no me gustaron los que elegimos, porque nosotros consolidamos las presentaciones y la verdad es que no me gustaron esos ejemplos porque creo que no lo ilustran tan bien. Ilustrémoslo con un tema económico, ¿verdad? Digamos de que nosotros podemos caer en la falacia, supongamos que hoy salen cifras de la mora bancaria, ¿verdad? Y decimos que la mora de bancaria como porcentaje de la cartera total aumentó. Y a la misma vez sacamos, o al día siguiente aumenta el tipo de cambio, ¿verdad? Ahí nosotros tendríamos la falacia post hoc si asumimos de que por el simple hecho del aumento de la mora, el tipo de cambio se vio aumentado, ¿verdad? Esto puede o no ser, pero el punto es de que la sucesión temporal de los eventos no necesariamente implica causa, ¿verdad? Para nosotros poder aseverar causa y efecto, nosotros tenemos que tener pues un andamiaje estadístico y lógico mucho más robusto que simplemente decir, miren, la mora subió el 5 y el tipo de cambio subió al 6, entonces debido a que la mora subió, el tipo de cambio subió. Y la segunda, perdón, es la falacia de la composición. Esta supone que lo que es cierto de una parte de un sistema es cierto para la totalidad. Sin embargo, en la economía a menudo se encuentra que el total es diferente a la suma de sus partes, ¿verdad? Y esto tiene que ver un poco particularmente con los indicadores macroeconómicos, porque los indicadores macroeconómicos por lo general son indicadores compuestos, ¿verdad? Nosotros tomamos una gran diversidad de datos que vienen de diferentes fuentes y de alguna manera los homogenizamos y los llevamos a un dato único, ¿verdad? Entonces tomemos por ejemplo el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y eso lo vamos a ver más a detalle en la unidad. No me interesa tanto que conozcamos a profundidad el IPC en este momento, sino que pensemos qué nos dice el IPC. Pues el IPC en teoría me dice a mí de que en promedio cuánto aumentan los precios de una canasta de bienes para los consumidores. Y por ejemplo el IPC a cierre de 2022 aumentó 9.24%. Sin embargo, hay que tener cuidado de no asumir de que eso es de que todos los productos aumentaron 9.24%, ¿verdad? Dependiendo del tipo de productos, nosotros podemos observar que hubo aumentos más bruscos, más leves o incluso disminuciones en los precios, ¿verdad? Un aspecto donde eso pasa a menudo es en los bienes tecnológicos, ¿verdad? Que tienden a disminuir de precio con el tiempo. Entonces, estas dos advertencias son importantes, pues como les digo, si bien para el curso, porque les van a servir al momento de ustedes realizar un análisis de los indicadores, que es parte de lo que este curso les dice, también en su vida laboral, si alguna vez les toca hacer análisis macro, ¿verdad? Y por último, compañeros, con lo que vamos a cerrar la clase del día de hoy es con introducirles a este pequeño esquema donde hablamos de los problemas de la organización económica. Toda organización económica o todo proceso productivo busca dar respuesta a estas tres preguntas que vemos acá. Y esas tres preguntas son: ¿qué producimos? ¿Para quién producimos? ¿Y cómo producimos? ¿Verdad? Esas son las tres preguntas que nosotros nos planteamos al momento de hacer cualquier proceso productivo. Y de alguna manera guían también el qué hacer de la macroeconomía. Es decir, cuando yo evalúo el PIB desde diferentes perspectivas, lo que estoy tratando es de alguna manera darle respuesta a estas preguntas, pero a nivel país, ¿verdad? Entonces yo puedo decir qué produzco y yo puedo ir y buscar cuáles son las actividades económicas y en qué se deriva. ¿Cómo produzco? Puedo ver si yo produzco con mucho capital, si yo produzco con mucho trabajo. También aquí en el cómo está no solo cómo, sino que cuándo, ¿verdad? De algunos puedo ver yo la temporalidad, cuando aumenta la producción y cuando disminuye. En dónde puedo yo geográficamente ubicar dónde se concentra la producción.
Y por último, ¿para quién, verdad? ¿Quién es el mercado objetivo? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Quiénes son los inversionistas? Entonces, de alguna manera, mantener este esquema en mente es sumamente importante porque nos permite guiar qué es lo que yo estoy tratando de hacer al investigar diferentes variables macroeconómicas. ¿Alguna duda, compañeros, o algún comentario? Muy bien, compañeros. Vamos adelante. Marta, Sí, Marta. tiene la palabra. Marta. No sé si nos escucha, Marta, o si fue por accidente.